Buenas noches, bienvenidos una semana más a After Llamas, a Canal 33. Esta semana han pasado multitud de cosas, pero nosotros nos vamos a centrar en dos. Vamos a hablar de Adolfo Suárez, la figura más representativa de la transición española, y vamos a preguntar a nuestros señores y señoras qué opinan. Y también vamos a hablar sobre las televisiones autonómicas. Este pasado miércoles se dictaminó en el Tribunal Supremo que el ERE de Telemadrid fue declarado improcedente y hemos decidido hablar sobre el futuro de las televisiones autonómicas. Por ello hemos preparado una serie de reportajes con Desiree Poveda y todo su equipo. Buenas noches, Desiree. Buenas noches. Y también vamos a hablar de ello en Esclavos de sus palabras. Buenas noches, Enar. ¿Qué nos vas a contar? Muy buenas noches. Esta noche vamos a tratar y vamos a pasar por encima de los twitters de periodistas y personas relacionadas con estas televisiones autonómicas. Y también tenemos una invitada de excepción, Carmen Cafarel. Buenas noches. Hola, buenas noches, David. Expresidenta de Radio Televisión Española, con la cual vamos a entablar una conversación aquí en After Llamas. Y todo esto es lo que tenemos preparado hoy, así que sin más, comenzamos. Como hemos dicho al principio, esta semana han ocurrido un montón de cosas y hoy la sección de actualidad en 90 segundos es más necesaria que nunca para saber todo lo que ha pasado. Y esta semana la ha preparado Andrea González. Todo parece indicar que el avión que despegó en Malasia y desapareció el 8 de marzo se estrelló en la zona sur del Océano Índico, en la que se han avistado posibles restos del avión. La compañía aérea Malaysia Airlines ha informado a los familiares de los pasajeros de que no hay supervivientes. Obama anuncia que el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea están trabajando juntos para aislar a Rusia tras su comportamiento en Ucrania. El presidente de Estados Unidos considera que Rusia debe pagar un alto precio por sus acciones, ya que estas no solo repercuten a Ucrania, sino también a Europa y a todo el mundo. El éxito de las marchas celebradas el 22 de marzo en Madrid y a las que acudieron personas de toda España se vio eclipsado por las acciones de los antidisturbios, quienes al final de la manifestación comenzaron a agredir a los manifestantes más radicales. La huelga convocada por el Sindicato de Estudiantes para los días 26 y 27 de marzo acabó con 54 detenidos en la jornada del miércoles en la manifestación de la Universidad Complutense de Madrid. Los estudiantes, que se manifestaban en contra del recorte del presupuesto en becas y de la subida de tasas, se encerraron en distintas facultades de la Comunidad de Madrid. España llora la muerte de Adolfo Suárez. Miles de personas quisieron darle el último adiós al primer presidente de la transición en la capilla ardiente que se instaló en el Congreso de los Diputados el pasado lunes. Hoy se celebra el funeral de Estado en Ávila. Con motivo de la muerte del expresidente, el Ministerio de Fomento ha decidido cambiarle el nombre al aeropuerto de Madrid por Aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas. Muchas gracias, Andrea. Como acabamos de ver, Adolfo Suárez fue una figura de las más importantes de la transición española. Nuestros señores y señoras, al igual que muchos jóvenes y demás personas, se acercaron al Congreso para velar su presencia. Gonzalo Mendo ha salido precisamente a preguntarles sobre qué opinan sobre esta figura de la transición española. Señores y señores, opinen. Hoy nos vestimos de luto para rendir homenaje al expresidente Adolfo Suárez, que falleció el domingo 23 de marzo. Por ello hemos querido venir al Congreso de los Diputados a saber la opinión que tienen nuestras señoras y señores. ¿Qué supuso para usted Adolfo Suárez? ¿Qué opinión tienen sobre él? Pues tengo una buena opinión porque él se tuvo que enfrentar con todo lo que venía de atrás. Lo hizo pues muy bien, un político que ha respetado a todo el mundo. Una maravilla. El mejor presidente que hemos tenido en los 4 desde la dictadura de Franco. Vi en él la persona íntegra, la persona recta, la persona equitativa, la persona que miraba por el país y no por él. Una persona honrada, decente, seria, formal, lo mejor. Y gracias a ella tenemos la España que tenemos hoy. Creo que en estos momentos y con la perspectiva del tiempo la opinión es inmejorable. En su momento pues me supuso una sorpresa porque una persona procedente del antiguo régimen, del franquismo, pues era muy difícil pensar que iba a ser capaz de desarrollar la labor que hizo. ¿Qué diferencia puede ver entre los políticos de ahora y Adolfo Suárez? Pues Adolfo Suárez era primerizo y no sabía todavía los líos que hay ahora. Sobre todo era un hombre muy íntegro, muy honrado, que es lo que ahora falta, siempre con la verdad por delante, que ahora tampoco existe. Todos prometen todo cuando hay elecciones
y una vez que se han cumplido las elecciones, si dije A, cumplo B. Pues que Adolfo Suárez sobre todo era honrado. La mayoría de los políticos actuales son unos ladrones, la mayoría, todos no. Él nunca se llevó un duro. Que era honrado, lo que no son los actuales, ni de derechas ni de izquierdas, que era una persona que vivía por y para España, lo que estos señores van a forrarse y nada más. ¿Y considera que debería haber algún político en la actualidad como él? No, algunos no, todos. Pero de todos los signos. Me gustaría que lo hubiera, pero hasta ahora no he visto ninguno ni que se le parezca. Pues debería haberle. Por supuesto, pero posiblemente se lo cargaran. Como hemos visto, la gente echa de menos políticos como Adolfo Suárez, el hombre del cambio, uno de los más importantes de la democracia española. Alguien que sin duda será recordado. Gracias, Adolfo Suárez, por todo lo que hiciste, sí. Muchas gracias, Gonzalo. Como hemos visto, la figura de Adolfo Suárez ha sido muy representativa para nuestros señores y señoras. Y ahora es el turno de hablar de las televisiones autonómicas. 861 familias no van a poder volver a su puesto de trabajo debido a que el Tribunal Supremo ha dictaminado improcedente el ERE realizado en la Televisión Autonómica de Madrid. Buenas noches, Desiree. Muy buenas noches, David. ¿Cómo se tomaron los trabajadores esta noticia? Bueno, pues los trabajadores que fueron despedidos por el ERE esperaban que el Tribunal Supremo lo declarara nulo, por lo que todavía les quedaba esa pequeñita esperanza de poder recuperar su puesto de trabajo. Pero bueno, esta situación que se está viviendo no es más que una consecuencia de esta mala gestión que ha tenido la Radiotelevisión de Madrid. Por ello, nuestra compañera Marta Villanueva nos lo cuenta en el siguiente reportaje. Nos situamos en la capital, donde el 2 de mayo de 1989 nació el tercer canal autonómico de la Comunidad de Madrid y la quinta televisión autonómica española. Con una plantilla inicial de tan solo 28 trabajadores, se fundó nuestro siguiente objetivo. Hablamos de Telemadrid. Las turbulencias llegaron en 1995, cuando Alberto Ruiz Gallardón intentó privatizar la cadena. Sin embargo, la verdadera decadencia comenzó en 2003, con la llegada de Esperanza Aguirre al poder, y con ella la caída de las audiencias y de los ingresos por publicidad, pudiéndose deber a la falta de credibilidad del medio. Su objetivo era la privatización. En el caso de la televisión, la ley audiovisual no se lo permitía, y comenzó a tejer una estrategia empresarial cuanto menos cuestionable. La causa de la agonía de Telemadrid es la mala gestión de los fondos públicos, contribuyendo al desfalco. Uno de los ejemplos más claros es la duplicación del número de directivos y sus sueldos. Cabe añadir los 8 millones de euros gastados en tertulianos, favoreciendo una información sesgada que no tuvo buena acogida en las televisiones madrileñas. Tárrega, Dragó, García y Cerezo fueron algunos de los contribuyentes a la decadencia del medio, ingresando cantidades ingentes de dinero en sus productoras. Uno de los problemas que también arrastra Telemadrid es el síndrome del tráfico de influencias, más conocido como los enchufes. Con todo esto, se ha triplicado el déficit del canal, que tiene a sus espaldas una deuda de 257 millones. No puede Telemadrid mantener 1.200 empleados. Desgraciadamente, tiene que hacer un ERE. La solución más viable para la expresidenta de la comunidad y compañía era ejecutar un ERE con 861 trabajadores despedidos, de los 1.200 con los que contaba, quedando aproximadamente 300 personas en la plantilla, siendo directivos más de la mitad. La situación empeoró en 2012, con la modificación de la Ley General de Comunicación Audiovisual, impidiendo el déficit de las televisiones públicas. El Ejecutivo de Ignacio González vincula el ERE a la viabilidad de la empresa pública, contemplando también una disminución de la aportación de la Comunidad de Madrid, con 70 millones de euros para 2014, siendo así la televisión pública más barata de España por habitante. El canal ya se fue a negro en 2008 y desde entonces no han cesado las manifestaciones y las cooperativas de periodistas, técnicos y en general todos los trabajadores afectados directa o indirectamente. El ERE de Telemadrid ha dado un giro al ser declarado improcedente por el Tribunal Supremo, lo que implica una indemnización a los despedidos que no puede afrontar el canal madrileño. Bien, la situación vivida en este caso en Telemadrid y la que se vivió hace unos meses en Canal Nou es la ejecución de la sentencia de estos EREs. En el caso de Telemadrid, el ERE ha sido declarado improcedente, mientras que en el caso de Canal Nou fue declarado nulo. ¿Qué diferencia hay entre estos dos? Pues bien, los trabajadores de Telemadrid han de ser readmitidos, aunque recibirán una mayor indemnización. Sin embargo, en el caso de Radio Televisión Valenciana, al declarar el ERE como nulo, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana les obliga a la readmisión de estos trabajadores.
En el caso de Telemadrid, la continuidad de las emisiones es posible, mientras que en Canal Nou no fue así. Por ello, a continuación vamos a ver un reportaje sobre el cierre de Radio Televisión Valenciana. El 29 de noviembre de 2013 se convirtió en el Viernes Negro de la Radiotelevisión Valenciana, pero el calvario comenzó mucho antes, con un ERE que suponía el despido de casi 1.200 trabajadores, pero este fue declarado nulo por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. El presidente Alberto Fabra aceptó esta decisión, pero no estaba dispuesto a quedarse con los brazos cruzados. El cierre es innegociable. No podemos asumir lo que es el coste de esa televisión. Presentó una propuesta de ley a través de la cual se hiciera posible la extinción de RTBB. Esta medida fue llevada a las Cortes Valencianas. Pese a la clara desconformidad de la oposición formada por Esquerra Unida, el Partido Socialista Valenciano y Compromís, la propuesta de ley fue aprobada gracias a la presencia mayoritaria del Partido Popular en la Cámara. Ante esta situación, el Comité de Empresa de la cadena presentó un plan de viabilidad que fue desestimado por el presidente de la Generalitat. Bona nit a tots. No sabíem ni com ni quan volien apagar la senyal de la ràdio i la televisió dels valencians, però sembla que ja ha començat esta operació i de nit. En la madrugada del 28 al 29 de noviembre, Fabra ordenó el cierre definitivo e irrevocable del medio audiovisual autonómico. Este acto fue descrito como golpista por la oposición y los trabajadores del ente público. A las 11:30 de la noche, Radio Nou dejó de escucharse en el dial, lo que dio comienzo a la nit més llarga. Minutos después, los empleados de Canal Nou se agolpaban en la puerta de los estudios de Burjasot. La policía les impidió el acceso y poco después llegó Paco Telefunken, quien se negó a apagar la emisión. Ahí a cero y yo no vaya a cero. Estic demostrant que vull que continue, ¿no? A las 12:19 de la mañana, los liquidadores ejecutaron el cierre y Canal Nou fundió a negro su imagen. Tras 12 horas de agonía y resistencia, los trabajadores perdieron sus puestos de trabajo y los ciudadanos valencianos un servicio público fundamental. Nos gustaría resaltar que 4 meses después de este suceso, los empleados de RTBB siguen percibiendo sus sueldos sin poder ejercer su profesión, lo que supone un gasto para la Generalitat Valenciana de 200.000 euros diarios, un sinsentido que deja en evidencia la decisión de Alberto Fabra. ¿Puedes comentarme qué está pasando ahí? Jorge, ¿qué está pasando? La vida sense tu. Muchas gracias, Desiré, por habernos mostrado la situación vivida en Madrid y en Valencia. Y es que precisamente con el cierre de Canal Nou y con la declaración de improcedencia del ERE de Telemadrid, nuestros representantes públicos han empezado a hacer declaraciones, se han empezado a decir cosas y dicen que las palabras se las lleva el viento, pero Enar Postigo las recoge en Esclavos de sus palabras. Muy buenas noches y bienvenidos un día más a Esclavos de sus palabras. Hoy vamos a tratar este tema de las televisiones autonómicas y vamos a pasar por encima de algunos Twitter de personajes que están relacionados con estas televisiones o directamente con periodistas. Y vamos a hablar de Samantha Villar, que ha estado bastante activa en Twitter, que es una periodista bastante reconocida también, supongo que la conocéis de programas como 21 días o Conexión Samantha, y que además es curioso porque ella empezó como ayudante de realización en TV3. Y os comento, ella dijo en Twitter: el cierre de Canal Nou está siendo dramático. Paradójicamente es probable que en su última emisión Canal Nou haga su mejor programa en directo. Y bueno, fue así, estuvieron retransmitiendo más de 12 horas y justamente a las 12 y 19 minutos la imagen se congeló y se fue a negro y en ese momento pues Canal Nou pues acabó una etapa. Y es que también comenta que la minimización de noticias no favorecen al gobierno. Y esto es, entre otras cosas, lo que le ha llevado a Canal Nou a estar donde está. Precisamente en las últimas etapas de Canal Nou, en sus últimos días de emisión, hizo sus audiencias más grandes, en torno al 14%, y los informativos fueron los más vistos, con un 25% de la audiencia en la Comunidad Valenciana, cosa que fue bastante reseñable. Sí, esos datos son bastante importantes y además quiero destacar un tuit que también escribió, que dijo: en Televisión Española, ni mu sobre Canal Nou. Estoy segura de que compañeros de Radio Televisión Española alzarán la voz viendo el ejemplo de Canal Nou, antes de que sea demasiado tarde. Quizás es un ultimátum de Samantha
Bueno, vamos a hablar también de Nacho Cotino, que escribió también en su Twitter. Es un periodista de esta cadena valenciana que dijo: salgo de Sillas Gol y subo al coche, enciendo la radio y el 102.2 no suena. ¡Cuánta tristeza! Os comento, esta persona se encargaba de retransmitir las noticias deportivas y el canal 102.2 es Radio Now. Y es que yo quería entrar un poco más y investigar un poco más sobre esta persona, y es que tiene un blog y ha dedicado una entrada a esta situación. Y quiero pues hablaros de un par de frases que me parecen bastante interesantes, y dice: me voy de Radio Televisión Valenciana sin bilis y sin rencores, y sabiendo que he hecho el trabajo bien, que ha habido cientos de errores y algún que otro acierto, pero que me he ganado el sueldo pues bastante honrosamente, vamos, honestamente. También comparte el vértigo y la incertidumbre porque no sabe lo que va a pasar y tienen miedo él y sus compañeros. Y además le desea la mejor suerte a todos, y nosotros aquí desde Canal 33 también le deseamos suerte a todas estas personas. Y también le dedica unas palabras exactamente a los de las grandilocuentes sentencias, y dice que esos que ven a la plantilla de Radio Televisión Valenciana como el rincón del vago, les digo que como mínimo son unos ignorantes. Y esto lo dice él, dice: aquí tanto los que se quedan como los que nos marchamos, hay enormes periodistas, enormes operadores, enormes guionistas y administradores, etcétera. Además, también, bueno, por ejemplo, Chen Furencido, que es un usuario de Twitter, dice: esta noche como la de hoy, exactamente el 19 de marzo, dijo, la recuerdo con la imagen del cielo y con el helicóptero de Radio Televisión Valenciana y las conexiones a varias cremas, y por lo tanto se refiere a las retransmisiones de las fallas y de las cremas en Valencia. Y precisamente son los trabajadores los que siempre tienen la culpa de las decisiones empresariales, pero no de que se retransmita, por ejemplo, los derechos de la Fórmula 1 en un canal autonómico, o que se gasten millones de pesetas en la retransmisión de una misa multitudinaria. ¿Eso tiene sentido en una televisión pública? Esos son los contenidos, y seguro que Carmen Cafarel nos contestará esta pregunta en unos minutos. Y bueno, ya vamos a hablar de Telemadrid, y es que también, por supuesto, en Twitter se ha hablado muchísimo. En este caso, Manuel Rico dijo: a ver si lo entiendo. El Supremo dice que el ERE de Telemadrid, fue improcedente y no va a dimitir nadie del gobierno de la tele. Es una muy buena pregunta que, si queréis responderla o simplemente abrir un debate, podéis comentadlo en @afterllamas, en el Twitter de nuestro programa, y nosotros lo leeremos y lo comentaremos y contestaremos encantados. Además, Hugo Martínez Abarca dice: muchas gracias a los trabajadores y sindicatos de Telemadrid por defender el medio público desde que empezó su incautación por el PP de Madrid. Y además dice: las indemnizaciones de Telemadrid debería pagarlas Ignacio González, atención, con su ático. Al fin y al cabo es parte del despilfarro real. Y quiero centrarme en esta noticia y en este dato, y os va a parecer que me alejo, pero en realidad no tanto. Y es que a Ignacio González no le han gustado mucho las noticias que han salido sobre su ático, y es que se han publicado unos supuestos vínculos entre la empresa que lo compró y Gürtel. Además, un colectivo de Telemadrid ha denunciado y ha presentado una querella criminal contra el presidente de la comunidad, porque, según denuncian, este ático fue un regalo por parte de Enrique Cerezo por una serie de decisiones que beneficiaron al empresario. Y esas decisiones, entre otras, fue la retransmisión de los partidos del Atlético de Madrid en Telemadrid. Y bueno, además en esta querella se presentan datos minuciosos sobre los millones que se han gastado en estos beneficios que han provocado un agujero en la cadena pública. Además, la empresa de Enrique Cerezo, una de ellas, Multipar, es quien gestiona la publicidad en Telemadrid, por lo tanto se lleva también por esa vía parte del dinero. Y también, como bien has dicho, se ha demostrado que la empresa que fundó Telemadrid, Caja Madrid, y la empresa de Enrique Cerezo, el Atlético de Madrid, con el de presidente, no iba a sacar ningún tipo de beneficio hasta pasados 8 años de los derechos deportivos que había adquirido, porque en ese momento creo recordar que los tenía La Sexta y no los podía explotar en abierto. Así que la situación que
que habían creado era precisamente un yo me lo guiso, yo me lo como, para poder enriquecerse ellos. Una estrategia bastante interesante y la verdad que nos damos cuenta de la cantidad de lazos que hay entre empresarios, comunicadores, cadenas de televisión, etc. Y voy a acabar esta sección con un tuit de Raquel Martos que escribió: era un ERE que no era. Pues muchas gracias, Enar, y ahora nos vamos a ir a la entrevista ya a Carmen Cazarel. Buenas noches otra vez. Hola, buenas noches. Antes de nada, te quería hacer una pregunta un poco más personal. ¿Cómo se elige a un presidente de Radio Televisión Española? ¿Por qué pensaron en ti? Eso habrá que preguntárselo a los que me lo eligieron, ¿no? Yo no fui presidente, fui directora general, porque precisamente fue la ley que se aprobó, estando yo allí, la que extinguió, ¿no?, el ente público y creó la nueva corporación cuya máxima figura es un presidente. Pues yo te puedo decir mi caso y lo he contado siempre. Yo estaba en la facultad, en la Universidad Rey Juan Carlos, en la que soy profesora, y estaba corrigiendo exámenes de los estudiantes y sonó el teléfono. Me dijeron que me llamaban de parte de una persona de Moncloa y colgué, porque creí que era una broma, lógicamente, ¿no? Volvieron a llamar y bueno, pues así siguió todo y yo se lo pregunté al presidente y me dijo sencillamente que estaban buscando un perfil que es que fuera una persona del mundo universitario. Yo soy catedrática de universidad, por tanto que trabajara y tuviera una opinión muy formada sobre los medios de comunicación y en especial de los medios de comunicación públicos, que sabía que yo durante toda mi docencia los había apoyado y los había defendido, pero sabiendo que son de los ciudadanos, no de los gobiernos. Y creo honestamente que también jugó quizá a mi favor el que fuera mujer, ¿no? Claro, solo había 3 catedráticas en ese momento en España, con lo cual la probabilidad de que me tocara era un 33%. No lo he sabido nunca, ni creo que nunca lo sabré. ¿Eres una fiel defensora de la utilidad de las televisiones públicas? ¿Piensas que son necesarias? De las televisiones públicas, de la enseñanza pública, de lo público, ¿no? Está claro que, bueno, concesiones públicas lo son todas, y tienen que desempeñar el servicio público, ¿no? Pero está encomendado a los entes públicos, tanto autonómicos como nacionales, porque evidentemente hay algunos contenidos, hay algunos temas que nunca serán rentables en términos de audiencia y por tanto los canales privados, en su legítimo derecho como empresas que son de buscar el máximo beneficio, nunca los van a tocar, ¿no? Porque pues están dedicados a un público objetivo que no interesa a la publicidad y por tanto creo que sí, ¿no? Y además es que es realmente el exponente de los ciudadanos que son sus propietarios. Otra cosa es cómo se utilicen o cómo se hayan utilizado, ¿no? Pero la función es, vamos, absolutamente irrenunciable para mí. ¿Crees que realizan un verdadero servicio público las televisiones públicas? Vamos a ver, no todo el que deberían, porque por desgracia la financiación, y eso dará mucho que hablar, sea del tipo que sea, pues no permite relajarse lo suficiente como para hacer programas realmente de servicio público más allá de una cierta lógica del mercado, ¿no? Y por otra parte yo siempre he dicho, y lo defendí en público, en todos los lugares que tuve la oportunidad de hacerlo, que un servicio público sin público no es servicio público, necesitas un público. Por tanto, hay que, bueno, pues mezclar, ¿no?, lo que serían contenidos más minoritarios, yo qué sé, pues antes habéis hablado en los vídeos de Fórmula 1, pues, por ejemplo, las Olimpiadas Paralímpicas, ninguna televisión comercial las va a hacer, nunca, no se va a hacer eco de ellas, ¿no?, etcétera. Pues habrá que jalonar esos contenidos pues con otros que quizá convoquen un mayor número de público. Precisamente te iba a preguntar ahora que, por ejemplo, ni Telemadrid, ni Canal Nou, ni Televisión Española en sus canales principales dedican una franja cultural, por ejemplo, para hablar de libros o para hablar de danza o para hablar del ámbito universitario. ¿Por qué no lo hacen estas empresas, estos canales principales? ¿Se deja para los secundarios?
¿Están pensando en otro tipo de criterios? No, yo creo que es que tiene que haber una especialización, ¿no? Y en el caso, obviamente te tengo que hablar más de la que conozco, que Radio Televisión Española siempre tuvo un perfil la 2 de ser la televisión cultural, ¿no? Y ahí es donde estaban los programas de libros, o teatro, o danza, igual que existe Canal 24 horas para saber qué es el informativo. Y yo creo que es legítimo que si tú tienes varios canales, los especifiques cada uno para un público diferente, ¿no? Hay otros temas también de reboses, de llegar a toda la población, pero bueno, esos son más técnicos, pero yo creo que está bien la especialidad porque por lo menos sabes dónde buscar, ¿no? Si estuviera jalonado, pues probablemente también tendría su dificultad y además no lo olvides que los no ingresos por publicidad son relativamente nuevos, ¿no? En ese momento estabas en el mercado y de tal manera que tampoco podías dejar de buscar fondos para que no fuera tan grande la deuda acumulada. O sea que sí se estaban mirando criterios de audiencia que una televisión autonómica o pública no debería de tener. Claro, no, yo estoy completamente convencida que no la debería haber, pero de la misma manera que estoy convencida que no la debería haber, estoy convencida de que tiene que tener una financiación, y esa financiación puede ser de muchas maneras, o una financiación por presupuestos generales del Estado, y ahí entramos en el tema político, una financiación por vía indirecta, por impuestos indirectos, por un canon. Y en este país esto es inviable. Nosotros hicimos un estudio, una gran encuesta para preguntar si el público estaría dispuesto a pagar por la radiotelevisión pública y no salió, ¿no? Por tanto, o sea, lo que hay que ser es un poco coherente. No se puede pensar en un servicio público que no cueste dinero, cuesta dinero y cuesta mucho, y hay que buscar una forma estable de financiación. Si es por la publicidad, estás sometido a las audiencias. Si es el gobierno, estás sometido a las políticas del gobierno. Y lo más lógico, por tanto, es que ese presupuesto venga de los ciudadanos, vía Congreso o vía un canon, que sería lo más lógico, porque quien no tenga televisión, pues que a lo mejor que no la pague. Pero precisamente en España no se ha apostado por ninguno de estos dos casos, sino que se ha apostado por un impuesto a las televisiones privadas y empresas de telecomunicaciones, de los cuales un 5% de sus beneficios tiene que ir destinado a sufragar el gasto de las televisiones públicas. Entonces, quien no vea la televisión o no tenga la televisión, no paga ese canon porque se utilizará el teléfono, se está sirviendo de otro... Hombre, esto es un poco demagógico lo que estás diciendo, ¿no? Primero, porque no es del todo cierto. Una parte del presupuesto general del Estado, o sea, una parte del presupuesto de la corporación RTV viene de los programas Marco, ¿no? Aprobados en el Parlamento, que además es la parte más importante de su presupuesto, ¿no? Y después el que contribuyan las escuelas, las telecomunicaciones y los móviles, bueno, ha sido un poco imitando el modelo francés. También en un momento determinado France Télévisions decidió no emitir publicidad, y tenemos que pensar que también ellos tienen concesiones de servicios públicos, de redes, por tanto están aprovechándose de algo que es de todos los españoles y lo devuelven de esta forma indirectamente. No me parece tan injusto. A mí no es el sistema que más me hubiera gustado, pero obviamente es uno posible y bueno, parece que además en Bruselas así lo van a decidir también. Precisamente estábamos hablando antes del yugo de las audiencias, porque ahí está la publicidad, que es la que manda. Aquí en la televisión pública hay otro tipo de presiones, como pueden ser los políticos, los cambios de gobierno. ¿Las televisiones públicas son realmente plurales? A ver, depende de cuál, ¿no? Cuando tú empezaste en tu modelo, apostaste por Fran Llorente, que fue una apuesta valiente, porque al fin y al cabo salió bien. Y en el gobierno de Rajoy pues se ha cambiado todo el equipo. Como todo en la vida, ¿no? Lo que yo creo que es muy importante es que haya voluntad política de hacer las cosas. Yo creo que no hay que ser ingenuo. Cualquier persona sabe que en las televisiones públicas y privadas, en las radios públicas y privadas, en los periódicos, hay llamadas, hay presiones que son legítimas, porque todo el mundo quiere que lo que hace, además a lo mejor honestamente, ¿no? Lo que yo hago, pues me parece muy importante, entonces quiero que salga por la televisión o por la radio. O sea que hasta ahí, bueno, yo creo que eso es honesto, ¿no? Ahora bien, si hay una voluntad política de que se sea plural, es decir, que se estén todas las voces representadas, se puede hacer, se puede aguantar la presión política. Yo desde luego creo que la elección de Fran fue la mejor elección que he hecho en mi vida. Yo a Fran le conocía ya, fue alumno mío en primero, o sea que ya le conocía hacía muchos años, y pensé
que tal como hacía entonces los informativos de la 2 y la dirigía, que es precisamente por estar en la 2, no estaba más escondidito y tenía más independencia, me iba a aportar lo que yo quería, que es esa pluralidad. Y en ese sentido fue impresionante, ¿no? Y yo creo que ha sido reconocido, porque además lo hizo muy bien, de tal manera que las dos personas que me sucedieron también le mantuvieron en el puesto hasta que llegó Rajoy, como tú has dicho, y en ese momento los informativos de Radio Televisión Española han recibido los premios internacionales, los de la BBC, mundiales, los reconocimientos más grandes a lo largo de toda la historia. O sea que el público no es tonto y al final agradece que se oigan todas las voces. Pero precisamente como espectador uno se puede llevar la mala imagen de que justamente cambia de gobierno y se van todos los que estaban antes para llegar otros nuevos. Y cambiará el gobierno de Rajoy y llegarán otros para ponerse en su sitio. Tienes toda la razón, claro que sí. Lo que pasa es que yo creo que ha habido un cambio que es muy importante que tú no has mencionado. Rajoy no cambia presidente. Rajoy hace una cosa que a mi juicio es deleznable, que es cambiar una ley que exigía una mayoría cualificada para la elección del presidente de Radio Televisión Española y con su mayoría absoluta cambió una ley que pedía que el director fuese aprobado por mayoría cualificada. Por tanto, lo que hace es volver a las andadas de otros momentos donde con una mayoría absoluta el gobierno puede nombrar al director de RTVE. Y entonces, pues uno lo que se pregunta es si había merecido la pena, ¿no? Tanto esfuerzo para esto, porque otra vez, ¿no? Y bueno, no lo digo yo, que también, otra vez estamos en Bruselas con sentencias, otra vez por la manipulación informativa. Y es una pena porque el público ha abandonado Radio Televisión Española como ha abandonado a las autonómicas, y al abandonarlas, pues ya tenemos un servicio público que no cumple la función de servicio público y además sin público. Y por tanto, por eso son carísimas, porque no se puede mantener. Precisamente las televisiones autonómicas, como bien has dicho, han sufrido un ERE, pero en los medios digitales, tal y como estaba planteado ahora, todas las plataformas digitales de difusión, las televisiones autonómicas, los informativos, ¿son necesarios para mostrarles a la persona la actualidad que está pasando en su barrio o con Internet ya basta? Bueno, yo creo que todavía no basta con Internet, ¿no? Internet es un elemento absolutamente válido, es la inmediatez, en fin, proporciona unos elementos absolutamente novedosos y que están ahí, que no se le pueden poner puertas al campo, ¿no? Pero no todo el mundo tiene Internet. El servicio público es para todos los españoles, también es para esos ancianitos que viven en un pueblo no se sabe dónde y que no les llega a Internet, ¿no? Si no, mal cumpliríamos esa función de servicio público. El problema yo creo que no es Internet, el problema, y yo creo que en el reportaje ha quedado clarísimo, que enhorabuena para quien lo haya hecho, porque me ha encantado, porque ponía, se ha duplicado los directivos y los directivos, de tal manera que cada nuevo director que venía a un ente público lo que hacía es echar es muy duro, ¿no? A nadie le gusta un ERE. De hecho, creo que he sido la única persona que me atreví con un ERE en el sentido, me refiero, a nivel nacional, sí, porque estamos asistiendo a las autonómicas, ¿no? De tal manera que los dejabas y volvías a meter más a los de tu cuerda y luego cambiaban y entonces como capas de cebolla. Y claro, es inviable que, por ejemplo, el número de personas que trabajan en un ente público sea igual a la suma, a lo mejor, de todos los que trabajan en las televisiones privadas. Y creo, además, que no han sabido amoldarse, pues eso, el tiempo de las nuevas tecnologías. Lo que hay que buscar es que se sea eficaz y eficiente, eso por supuesto, y más cuando se maneja dinero público, ¿no? Pero no que haya más directivos, o sea, más capitanes que soldados o que marineros. Eso es lo que no tiene ningún sentido, ¿no? Y realizar un ERE con personas que han aprobado una posición para acceder a ese puesto público es legítimo, o sea, moralmente, porque legalmente ya se está viendo que sí. Tenemos el caso de Telemadrid, que se ha declarado improcedente, pero el ERE se ha aprobado. Claro. Es muy duro, ¿no? Y la pregunta que me haces a mí me remueve muchas cosas, porque yo, por mi desgracia, también tuve que hacer un ERE, ¿no? Pero creo que se ha hecho de diferente manera, porque yo tenía muy claro, primero con el cambio, fíjate que claro, estamos hablando de Radio Televisión Española, que fue la primera, es decir, que estaba en el mundo del analógico, había que digitalizarla, en fin, estaba muy antigua, ¿no? Con 11.000 y pico trabajadores, era inviable. Cuando yo llegué a Radio Televisión Española,
Española había un proyecto de venderla a 2. Yo no sé si la hubieran vendido o no, si hubiera ganado el Partido Popular otra vez, pero se buscaron fórmulas para no vender o no cerrar ninguno de los activos ni de radio ni de televisión, y una de las maneras era adecuando la plantilla a las nuevas formas de trabajar, pues con una redacción digital, por ejemplo, ¿no? Donde, bueno, pues determinadas categorías profesionales ya no tenía mucho sentido, ¿no? Te pongo un ejemplo, los escayolistas para hacer los decorados, ¿no? Y como habían ganado por oposición, pues había de repente no sé cuántos. Bueno, pues hubo que hacerlo, ¿no? Yo creo que ha habido una diferencia importante, y lo digo porque creo que es así. Primero, porque fue consensuada con la decisión absolutamente unánime de todos los sindicatos, y aún así yo quise que se hiciera un referendo entre los trabajadores, fue votado por el 80 y tantos % de trabajadores y fue aprobado por unanimidad, y eso a mí me hizo descansar un poco de eso, de esas familias, ¿no?, que decís que se han quedado sin trabajo. Creo que las condiciones económicas fueron muy buenas. También es verdad que eran otros momentos, yo no sé qué hubiera pasado si eso se hubiera producido hoy, pero honestamente creo que las fórmulas de Canal Nou y de Telemadrid yo no estoy de acuerdo, porque además las han hecho enfrentar a o cerramos la tele o cerramos las escuelas. No, no cerréis ni las escuelas ni los colegios, cerrad otras cosas. ¿Eso es demagogia política? Yo sí, claro que sí, absolutamente si que me permite, sí. David, añadir algo. De hecho, esto que dijo Fabra de que era o cerrar Canal Nou o cerrar un colegio o un hospital, de hecho es que ha cerrado colegios y hospitales. Hombre, claro, por eso yo no, en fin, no me gustaría tampoco entrar en eso, ¿no? Pero es muy fácil hacer demagogia, ¿no? A un ciudadano tú le dices, a ver, ¿qué quiere? ¿El colegio de sus hijos o ver una televisión? Pues obviamente, pero bueno, yo creo que es un poco la estrategia, ¿no?, que está siguiendo el Partido Popular, en este caso en Telemadrid o en Canal Nou, creo también que a nivel nacional, ¿no?, que es primero demonizar las cosas, demonizar la función pública, de los periodistas o de los comunicadores o de los médicos y personal sanitario o de los profesores, y cuando ya la sociedad dice, pues es verdad, trabaja muy poco, tienen unos sueldos muy grandes, cosa que no es verdad, entonces ya pues está el público como más mejor, ¿no?, más receptivo para poderlo cerrar. Y por último ya llegó la revolución de la TDT, y con la TDT se dieron licencias por parte de empresas públicas para hacer televisiones públicas también locales, y esas empresas pues quebraron o se las dieron a sus amigos. Eso también se nos vendió la TDT como la pluralidad de contenidos y de información, y no ha llegado a ser así. Hombre, desde el momento en que la concesión está en manos de un gobierno, malo, ¿eh? Yo creo que la reforma la más inacabada, ¿no?, fue la Ley General del Audiovisual, con un Consejo Audiovisual independiente, con un organismo que tuviera la capacidad para conceder las licencias con independencia del gobierno de turno, porque en la medida en que sea el gobierno quien las otorga, y sobre todo todavía es mucho más visible a nivel autonómico y sobre todo a nivel local, ya es, en fin, para ponerse los pelos de punta, pues evidentemente vasallos tiene el señor, ¿no? Es decir, tienes que servir a quien te paga y a quien te da la licencia, ¿no? Entonces, no sé, en fin, vosotros sois periodistas y yo también, venimos de este mundo, entonces yo creo que de repente pues dices, ¿cómo ha podido de alguna manera vulnerarse tanto, ¿no?, que sean pues empresas de construcción, etcétera, las que gestionen algo que es tan importante como es la información a la audiencia? Ya por último, ya brevemente, ¿la etapa gloriosa de Televisión Española, los informativos, volverá? ¿O Canal Nou volverá? ¿O Telemadrid no se cerrará? No, yo creo que no volverá, por desgracia, pero no volverá como no volverá mucho de la sociedad del bienestar. El Estado se está desmantelando, no está quedando apenas nada público. Bueno, hombre, volverá todo, la vida es un ciclo, ¿no? Yo desde luego no lo veré, pero quiero decir que estamos en un momento que con excusa de la crisis, que la hay, por supuesto que la hay, pero de la crisis se puede salir de maneras diferentes, y una de ellas pues es privatizando lo público, y va a ser muy difícil volver otra vez a... que tampoco hay que volver como se estaba, en el sentido de que a mí no me gusta cómo está el panorama de las televisiones, pero bueno, como defensa de lo público y del servicio público, me temo que va a ser complejo. Muchas gracias, Carmen. A vosotros, muchas gracias.
Y nosotros ya ponemos aquí nuestro punto y aparte hasta la semana que viene aquí en After Llamas. Muchas gracias a los operadores de plató, Andrea González, Germán Sánchez y Aitor Rodríguez, a todas las personas que han hecho posible este programa y a los técnicos de Canal 33. Nosotros nos vemos la próxima semana a las 9:30 aquí. Hasta pronto.